Hola, muy buenas tardes. Me acomodo. A ver quién asoma por ahí. Que me diga si se escucha. Iván. Gracias, Iván. No sabía si iba a poder estar hoy. No te puse en el estado para no comprometerte de antemano. ¿Quién más anda por ahí? ¿Marie? ¿Marie? Sí, Marie. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Ah, sí. Bueno. Así que las chicas capaz no entren hoy. Pero vamos a empezar. Gracias, Mari. Muchas gracias. Esta semana estuve silenciosa en el muro del Face. Tenía el deseo, lo había expresado en el vivo anterior, de compartir toda la temática de la atracción sexual, que es tan maravillosa y que la hicimos la semana antepasada y son 3, 4 más, creo, videos. En realidad con el estado de sueño están vinculados, sí, pero eso sí compartí y quería esta semana haber dejado así uno por día. Me había propuesto. Siempre que publico un video trato de compartir lo que para mí también ha representado, o alguna parte que me haya parecido como más interesante. Y entonces no quería simplemente mandar compartir. Y bueno, quedó ahí en el tintero y será esta semana, si es posible, esta semana. Bueno, fue una semana muy particular. La verdad es que uno comprende que de alguna forma lo que está viviendo es justamente lo que está deseando vivir a partir de conocer las enseñanzas de la verdad divina. Entonces, en circunstancias en las que, por ejemplo, acontece una enfermedad, ya la forma de interpretar el evento es muy distinta. El día lunes para martes empecé a sentir la desestabilidad del cuerpo y realmente, bueno, se complicó bastante, tanto el martes, el miércoles, llegó hasta el día jueves un poco la situación, y al ser una inflamación intestinal y al estar de alguna forma asociada en forma directa a la sintomatología del virus, entonces entraba dentro de la estadística, digamos, de las probabilidades, y por lo tanto era como el diagnóstico inminente. Pero sin embargo, que tuve el negativo, y bueno, porque se hizo el protocolo correspondiente, pero sin embargo, lo vertiginoso del cuadro, o sea, la forma rápida en que se produjo, y como aparentemente desconectado de cuestiones digestivas, de alimentación y del estilo de vida, o algo que uno suele buscar como causa-efecto. Entonces llamaba mucho más la atención que fuera de esa forma, ¿no? Que se presentara de esa manera. Así que
eché a andar el deseo de saber, de conocer, que también se comienza a alimentar a partir de la enseñanza de la verdad. Uno empieza a darse cuenta cuánto ha dejado de interesarle y de profundizar algunas cuestiones que las pasa como naturales. Y una de las maneras de relacionarnos con el dolor que tenemos convencionalmente, estoy hablando de natural, digamos, está naturalizado, incluso está liberado, digo, en cuanto a que ni siquiera tienen prescripción médica. Por ejemplo, los analgésicos son de venta libre, así que así on demand, digamos, todos los que quieran. Y bueno, la verdad es que es la primera vez, bueno, a ver, sí. Después, durante el diciembre tomé analgésicos todavía. Es la primera vez que en un cuadro con esta de fiebre y de, digamos, entre comillas, de cierta intensidad de dolor, elijo sentir el dolor. Y quería explicarles por qué. Qué es lo que ocurre con este mecanismo que tenemos naturalizado de aplacar el dolor. En principio, reconocer que no es una cuestión de sí, aparente rebeldía, pero que no es una cuestión, por decir, caprichosa, eso quería decir, que tiene un argumento y está está sostenido, científicamente sostenido, por la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica es el descubrimiento que realizó el doctor Hammer. Y si bien en su momento algunas también propuestas de la nueva era la habían como que tomado como base de datos y habían propuesto otras interpretaciones, inclusive adosadas o enriquecidas o potenciadas, las del Dr. Hammer genuinamente tal cual son, digamos, tienen en sí mismo un poder absolutamente claro y contundente respecto a la maravillosa máquina, o bueno, no en realidad máquina del cuerpo, hablo del todo, a la biología, digamos, completa, a que nada está por casualidad donde está, dice en una de las frases. Y quería contarles algo más del Dr. Hammer, no estoy preparada para hacerlo y no es algo, al igual que la verdad divina, que uno pueda decir livianamente, digamos. No, por este cuadro no pude dedicarle el tiempo que hubiera querido, pero también porque quedé sin computadora y entonces se me dificultaba un poco trabajar y estudiar con el celular. Pero les voy a dejar el enlace abajo y siempre están abiertas las posibilidades de hacer unas preguntas en el Messenger, alguna cuestión particular, no respecto, hablo a lo que tenga que ver, pero sí a fuentes de información que nos pueden dar con fidelidad lo que necesitamos. Una de esas es acá en Argentina, un grupo que se llama, no sé pronunciarlo en inglés, Awaken, se escribe con A, Awaken Project, si me escuchan, que están difundiendo la nueva medicina germánica acá en Argentina. Es cordobés, Gastón está al frente, creo que es un equipo de trabajo y tienen su sitio también. Al final de, como suelo hacer, al final de la charla,
ahora de la conversación, yo les comparto los enlaces para que entren e indaguen si sienten esa hermosa curiosidad cuando algo nos interesa. Bueno, les decía que respecto a las intervenciones de tipo supresoras, las venimos practicando inclusive sin analgésicos desde que somos niños. Desde que somos niños se nos enseña a suprimir el dolor. Con distintas alternativas e incluso a veces simplemente distractores, formas de que el dolor quede, si se quiere, no hay lugar, no hay proceso, digamos, no quede encapsulado y pase a un segundo plano. No llores, te dolió, ay, no llores. Vamos, ¿querés un heladito? Te voy a comprar un heladito, ¿querés? Eso, por ejemplo. ¿Querés ver la tele? ¿Querés, ay, te duele mucho? ¿Querés date un baño caliente, una ducha caliente, te va a hacer re bien, a mí me hizo bien, o tal cosa, o hace tal cosa, como que siempre, e incluso al otro, al que atestigua, también parece como incomodarlo un poco y busca acompañar desde ese lugar, ¿no? Como facilitando el acto de la supresión en sí. Suprimir el dolor, por lo tanto, se convierte en una práctica legítima que al desconocer la dimensión álmica, no reconocemos el alcance que tiene en su impacto real. Comprendí en este proceso en el que me involucré esta semana, por ejemplo, que yo sabía que a ver, como punto de partida para contarles, que estuvimos hablando y quienes vieron los otros vivos pueden asociar algunas cuestiones. Que estaba actuando la ley de compensación. ¿Se acuerdan que hice con Ana hace no mucho un vivo que hablamos de la ley de compensación, de cómo actúa, que generalmente tiene estas manifestaciones en forma de enfermedades, a veces de accidentes, y que tienen un mensaje también en esa expresión que nos realiza. O sea, siempre es el amor el que atraviesa a todas las leyes, el que le da sentido a todo el marco de las leyes, el que regula todos los principios y leyes del universo. El amor es la esencia de la creación, es la energía con la que Dios crea. Todas sus creaciones están basadas en el amor. Y el dolor no es una creación de Dios. Al ser el dolor una creación nuestra, somos nosotros quienes debemos, como dice AJ, descrear el dolor. Por lo tanto, el dolor, ya sea en el caso físico, y estamos hablando del dolor de una enfermedad, y estamos hablando de una enfermedad cuya, digamos, por decir, envergadura es dolorosa, pero al mismo tiempo llevadera y dentro de los parámetros de la cotidianeidad, de que puedo resolverla en casa. Con esto quiero decir que no todas las intervenciones que tengan que ver con enfermedades o con cuadros se resuelven de la misma forma, ni requieren arreglarse solo, no estoy hablando de patrones de prescriptivos de cómo hacer. Solo estoy tratando de ilustrar la actitud frente a una actitud de apertura frente a lo que podría ser un conflicto cerrado, digamos como mutilado, anulado, encapsulado, suprimido. Al conocer la ley de compensación y al saber que yo esto lo había generado,
ya sea de manera consciente o inconsciente, por lo tanto era resultado del escaneo. A ver si recuerdan que la ley de compensación hace una lectura, que se hace una lectura, o sea, funciona haciendo una lectura constante, 24/7, de nuestra condición álmica, en la que se manifiestan nuestros comportamientos y actúa tanto positivamente en cuanto a que recompensa aquellos comportamientos que están en armonía con la verdad y el amor, y compensa de manera correctiva a aquellos que no están en armonía con la verdad y el amor. Y si bien existen también la ley del perdón y el arrepentimiento como, digamos, posibilidades para un alma dispuesta a asumir su responsabilidad, también es bueno recordar que la ley de compensación actúa, digamos, con un delay, por decir, no es inmediata. Por lo tanto, este error, que fue el que genera esta secuencia, que aparte la ley hace la lectura, digamos, de este comportamiento basado en el error, en una creencia errónea, y no solo en esa creencia, sino en todos los potenciales de daños que puede haber causado. Así que la lectura es como que bastante amplia y mucho más de lo que uno puede interpretar y dimensionar desde este lugar, porque lee todas las posibilidades. Esa interpretación que me permite reconocer, en principio, que bueno, si bien yo podía ahora asumir y poder incorporar la práctica de la ley del arrepentimiento y el perdón como parte de vivir el proceso de esta enfermedad por el daño causado, y reconocerme y poder de alguna manera involucrarme, digamos, conscientemente en el proceso, también era necesario vivir el proceso de la ley de compensación de la manera más pura y limpia, si se puede interpretar así, de natural, de lo que el proceso me estaba hablando, porque tal como lo muestra la nueva medicina germánica y después otras teorías también que asociaban órgano, o sea, el dolor, el órgano y el conflicto emocional, que también tienen su base en Hammer, ¿no? O sea, va mucho más allá que decir, bueno, intestino, conflicto de enojo, de algo que no puedo soportar, por ejemplo. Entonces, pero no se trata de leer ni de simplemente buscar y después ir al espejo y repetir la frase opuesta y todo esto. Es mucho más profundo el proceso en el que uno, si desea realmente llegar a tocar la emoción causal que genera esto, se va como metiendo amorosamente, metiendo suena como más no sé, despreocupado, pero no, se va así comprometiendo. Ahí está, exacta la palabra. Se va comprometiendo con cada una de las fases del proceso. Entonces vuelvo al principio. Esa tendencia a la supresión que hacemos con el dolor, que después se naturaliza, hace que, bueno, de pronto nos volvamos, que cualquier dolor se vuelva insoportable, digamos, como insostenible, o que realmente cualquier dolor me molesta. Lo dicen las publicidades que nos venden, que nos engañan de alguna forma, contribuyen al consumo masivo, desmesurado, inconsciente, irresponsable, porque es un irresponsable, digamos, en cuanto a que estamos impidiendo que esta manifestación del cuerpo y que el mensaje que nos está dando sea correspondido con una acción reparadora, restauradora de su estado y su equilibrio
natural. Entonces, si esto está ahí, no es algo jodido, y es sí una oportunidad de poder encontrarme conmigo misma. Recordando que el cuerpo es la expresión del alma. ¿Se recuerdan? Bueno, acá, a ver, ahí acá arriba tengo los dos dibujitos. El dibujito de somos media alma, pero que ambos cuerpos están, digamos, proveyendo al alma de la materia necesaria para vivir esta experiencia. El alma viene a experimentarse y a asumirse consciente en este recorrido. Entonces, lo que hago yo es, justamente el alma declara, digamos, pone en evidencia un estado, una condición determinada, que en este caso está basada, por eso la ley compensa y no recompensa, está basada en el error, por lo tanto tengo tarea para hacer y comprometerme con ella, un trabajo para ocuparme, y es digamos, la mutilación, es el aborto de esa secuencia, lo que generalmente se tiende a realizar. Y no solamente está relacionado con, por ejemplo, con esto de consumir los analgésicos o aquellos otros antibióticos, y no sé, creo que era eso, básicamente, supresores, digamos, farmacológicos, sino que además comprendí también en este proceso de autoindagación y de indagación de las enseñanzas que todo lo que suprima en cuanto a comodidad también interviene obstaculizando el proceso. O sea, por ejemplo, que uno diga, bueno, un baño en esta expresión, por ejemplo, gastrointestinal, y que el calor sobre la panza, que otorga un cierto confort, los baños de asiento, o comer arroz con queso, queso con arroz, para cortar, o sea, como que uno intenta como si dilapidar un poco la cosa, hacerla más breve, y que todas esas cuestiones también convierten digamos, a la circunstancia en una lucha, ¿sí? De alguna forma me opongo a lo que el cuerpo, y a través del cuerpo el diseño de Dios, el diseño amoroso me está diciendo, y en vez de asumir mi responsabilidad respecto a lo que desencadenó esta circunstancia, lo que busco es la fácil, digamos, la cómoda, la corto plazo, el rápido, que estoy apurado, y hago el atajo y lo resuelvo. Creo resolverlo, o sea, creemos que se resuelve, pero generalmente lo que hacemos es simplemente prolongar en el tiempo. Por lo tanto, que es como decía el estado que compartí, de alguna manera lo que hacemos al prolongar en el tiempo es demostrar que estamos atesorando el dolor, o sea, porque como que lo queremos conservar, y no que lo queremos realmente transitar, sí, disolver por medio de la experiencia de atravesar el dolor. AJ habla como si fuera un túnel de las cosas, ¿no? Él pone como que, bueno, que si estás aquí y el conflicto, para atravesar el conflicto, poder poner algo del otro lado, dice AJ, que sea tan importante y que lo tengas por sobre todas las cosas, que haga que esto realmente amerite el hecho de transitarlo, ¿no? Que en este caso es la relación con Dios. Comprender de alguna forma e involucrar a Dios en el proceso implica esto, o
sea, el marcarme en las leyes, asumir mi compromiso, no buscar que Dios me lo quite, porque esa es otra, ¿no? Que hacemos de pretender de alguna forma que la misericordia de Dios se ocupe de nuestros asuntos. Pero como Dios no ha creado el dolor, Él no lo puede deshacer. ¿Pueden comprender eso? Es muy básico, digamos, muy simple y también muy, eh, eh, digamos, como hablo en oposición a estas prácticas a las que nosotros le pedimos a Dios que salve a alguien, le pedimos a Dios que sane a alguien, le pedimos a Dios que nos libere de tal cosa y Dios no se hará responsable de esto. No, Dios no se hará responsable de lo que se ha generado porque tanto de una manera consciente o de una manera inconsciente, cualquier desarmonía con la verdad y el amor no se justifica, de ninguna forma es justificado. Entonces, asumo lo que me corresponde, independientemente de que yo quiera, por ejemplo, decir, bueno, esto es culpa de mi mamá, es culpa de la escuela, es culpa de la catequesis, es culpa no sé, del frío que me agarró. Lo que pasa es que yo salí justo con ropa de verano y me agarró el viento sur y todo eso que decimos y argumentamos. Entonces consideramos que de alguna forma no tenemos como que entre lo que expresa mi cuerpo y yo no hay una relación directa, intrínseca. Y si uno desea realmente poder de alguna forma sanar, sanar o no queremos sanar, o sea, ¿qué le pedimos a Dios? Y lo podemos hacer, podemos realmente contribuir al proceso, es esta toma de conciencia en principio de que somos parte. Para eso necesitamos humildad para reconocer. La humildad para reconocer en principio de que yo, por ejemplo, no quería, yo había decidido no tomar los remedios. También había decidido suprimir los aliviadores, los supresores estos caseros que buscan minimizar también y aliviar y hacer confortable el dolor. Pero me quedaba otra cuestión y era la de mi cuerpo. Me di cuenta que de alguna forma me estaba encorvando, por decir, o sea, había una contracción que denotaba como una resistencia, ¿no? Una forma de no aceptar el dolor, de como que esta es la actitud de alguien que lucha, ¿no? Que está ahí y comprendí que me faltaba el último bastión, si se quiere, en términos de supresión y como acción legítima, que era suprimir suprimía el deseo de suprimir, digamos, de alguna manera. No, al revés. El deseo de suprimir no estaba, digamos, del todo declarado en cuanto a mi parte. Y por lo tanto veía, por ejemplo, en un movimiento nervioso de las piernas. Yo no tengo movimientos nerviosos constantes, o sea, no los tengo naturalmente, no muevo naturalmente la mano como si observo a algunas personas, o no muevo constantemente un pie o así como algunas personas lo hacen incluso ya de manera constante. No lo hago. Entonces ese movimiento en el pie, esa oscilación, así, todos esos indicadores reflejaban que yo seguía en lucha con el dolor. Y de alguna forma comprendo, esta era mi primera experiencia desde la
apertura, digamos, a sentir el dolor. Ahora lo estoy sintiendo en este momento. Eh, y honestamente era lo que quería venir a compartir hoy. Sabía que, que me podía doler la panza y sabía que podía sentir ganas de ir al baño en el vivo, pero quería hacerlo porque me parecía muy hermoso esto, de poder comprender que al momento que yo comencé a abrir mi musculatura en cuanto a ofrecer espacio, digamos, a esa expresión, a hacerle lugar, bueno, me emociona, porque es tan simple. Quizás por eso, digamos, hacerlo muy espontáneo. Vieron que los niños lo hacen muy humilde y muy espontáneo. Y empecé a sentir el dolor y a no doler el dolor, a dejar que se manifieste y que aparezca. Tomé algunos de sus mensajes, de cuándo y cómo se presentaban, cómo se presentan. Eh, pude, pude conectar, digamos, con la lógica de que, bueno, que él era la expresión de un dolor que estaba negado, digamos, de alguna forma. Así que por lo tanto, una vez que se elimina la supresión y uno toca el dolor, lo que comprende en realidad, y que bueno, todo esto les voy a enlazar, les voy a poner en el comentario el video que lo explica J. Pensaba hacer un cartel para mostrarles, pero no lo pude hacer. En realidad hay debajo el dolor causal que generó, o sea, yo dándole lugar al dolor físico, digamos, dándole este espacio, distendiendo la musculatura, dejando de apretar, por ejemplo, el orificio anal, que como ya de por sí con hemorroides es doloroso. Imagínense, yo notaba que todo, o sea, todo era una rigidez mi cuerpo. O sea que, claro, había eliminado los otros supresores y mantenía estoico el estado de que esto era una lucha y de que era un rechazo al dolor. Y hasta no llegar a ese plano, al plano físico que manifieste esa distensión, que no resulta sencilla, no la voy a maquillar, digamos, no digo. Es respirar profundamente, es que por ahí se parece un poco a esto de los pujes en el parto, que uno le dice respire y para que acompañe, y ¿viste? Uno se enoja con el dolor y no ayuda a nada, en muchos casos, no digo en todos. Entonces, bueno, claro, es algo así, esa es la acompasar, digamos, y respirar, y lo que hace es, obviamente, al tener espacio, al abandonar la tensión y digamos, la puja entre ambas posiciones, porque la biología no tiene esa intencionalidad de, de dañar, digo, como no es una intención perversa, quiero decir, no de dañar en cuanto errónea, perversa, de castigar, ni Dios tampoco. Entonces, hay algo, dice Marisol, del dolor. Claro, Dios no crea el dolor, es solo el resultado de nuestros deseos, voluntad y acciones en desarmonía. Es básico para hacernos aún, claro, parar para hacernos aún más daño, sí. Sentirlo es necesario para sanar. Entonces, esta experiencia de poder hacer lugar al dolor de ninguna manera me sana. Lo que sí me permite tomar contacto en principio, incorporar al alma en el proceso, de que nosotros, dirán, está totalmente escindida el alma. Aún en la medicina alternativa, el alma no entra, digamos,
son paliativos, son, si se quiere, entre comillas, menos agresivos. ¿Y por qué digo entre comillas menos agresivos? Porque no tendrán como el efecto tan tóxico como una quimio en esos casos extremos, o radioterapias, o tan dilapidantes, pero sí tampoco resuelven, por lo tanto lo que hacen es contribuyen a atesorar el dolor y también lo dilatan. O sea, deberé hacerme cargo de esta emoción errónea basada en el error, en desarmonía, no aquí, pero en el plano espiritual, porque una vez que ya no esté el cuerpo para ralentizar el proceso y para permitirme tomar conciencia como alma que soy, y esa era la función del cuerpo en este sentido, y de la experiencia y de mi estado de condición, y asumirlo y vivirlo y hacer lo que sea necesario para que pueda llegar hasta la emoción causal. Amor, y siempre va a ser humildad, amor y verdad, ¿no es cierto? De esa forma la, la realidad en cuanto a lo que estamos experimentando también en medicina alternativa no contribuye. El alma lo domina todo. Si yo comprendo que el alma todo lo domina, entonces lo que aparezca en el cuerpo es alma. Lo que vivo en el sueño, en el estado de sueño, es alma. Lo que siento, lo que pienso, lo que hago, o sea, todo es alma. Y eso es lo que nos habilita, sí, nos abre al yo real, pero también a la posibilidad de ir deshaciendo la máscara y de ir haciéndonos cargo al deshacer la máscara. La máscara es la que justifica con adicciones el hecho de la resistencia, digamos. O sea, el no querer sentir. Y las adicciones pueden ser esto: me tomo un analgésico todas las mañanas, me tomo un sobrecito de tal cosa, incluso con el tema de las vitaminas en cuanto por ejemplo, a potenciar energizantes. O sea, todos son, de alguna forma, crean una realidad, digamos, paralela, que no es honesta, que no refleja el todo. Y la máscara que justamente tiene como propósito, ¿no? Lo dice la palabra, ¿no? Enmascarar estas circunstancias, también hace su parte. Entonces, de ahí estaba la máscara, ¿no? Llegando a lo último con el hecho de que el cuerpo reflejaba esta resistencia. Y si bien la supresión es uno de los principios con los que funciona el alma funciona con la supresión, no porque funcione, porque su funcionamiento también incluya a la supresión, es algo que haga bien, digamos, en cuanto al uso 24/7 o como un mecanismo de vida, directamente como un estilo de vida. Si elegimos la vida como una supresión constante, digamos, no solo vamos a atesorar el dolor, a garantizar el sufrimiento, no digo perpetuo porque no es perpetuo, pero digo a muy largo plazo, al daño colectivo, a todo lo que esté en relación con nosotros y vinculado a ese dolor, sino que además lo que estoy haciendo al no asumir esta responsabilidad deliberadamente, digamos, como al no participar, de alguna forma es a encontrarme, al ser la transición, encontrarme con el resultado de estas decisiones no amorosas en lo espiritual. El mundo espiritual también tiene la misma lógica, digamos, están fronteras. Acá se ve un poquito en este dibujito, son fronteras que están separadas por lecciones de amor, ¿sí? Fronteras de amor que a partir de que se van progresando a medida que se van desarrollando, el alma se llama, por eso
la invitación dice, hemos venido a crecer en amor. O sea, este es nuestro propósito en todo el recorrido. Entonces yo si hago lo opuesto, digamos, deberé responder, porque el uso del libre albedrío sí me permite escoger esto, por supuesto, y la responsabilidad que implica la libertad se manifiesta, digamos, en cuanto a esto de asumir las consecuencias que han generado mis acciones, mi comportamiento en desarmonía, aquí o allá. Entonces decía, en principio quería retomar un poco para que no irme a ver si estoy todavía en tiempo. Que la humildad para reconocer que no quiero sentir el dolor físico, ¿sí? Entonces, esa honestidad en primero para conmigo misma, y que es a quien más se la debo, digamos, o sea, es para la mayor de las verdades, por decir, tiene que ver con lo que yo me digo a mí. Perdón, dije mal, no la mayor de las verdades, ahí, no, porque no hay una verdad mayor, hay una verdad. Pero digo, si voy a practicar la honestidad, quería decir, la mayor de las metas es que la logre usarla conmigo, así como el amor y verdad conmigo, que es donde tenemos por ahí la cuestión un poco más pendiente, como que de alguna forma todos sabemos amar y hasta podemos llegar a decir la verdad a otros, pero cuando nos toca decirnos a nosotros la verdad o cuando nos toca amarnos a nosotros, es realmente donde se pone en evidencia la dificultad que tenemos con el amor, con esta tarea, si se quiere, de amor propio, de amor por uno mismo. Entonces, primero empezar por la humildad, en reconocer que no quiero sentir el dolor, que no quiero sentir, que estoy tratando de huir constantemente del dolor y que busco formas, como dice AJ en el video, de escabullirme, ¿sí? De zafar del dolor, de zafar, de sentir, de zafar, ¿sí? Él lo dice, resbaladiza, somos muy resbaladizos. Y en principio esto, ¿no? Involucrarme con esa honestidad. Y segundo, reconocer que la supresión ha sido escogida por mi alma a partir de una creencia. Este paso, por ejemplo, decir en el descrear, digamos, esto de la resistencia al dolor, yo, por ejemplo, no lo tenía incorporado. Claro, yo digo, bueno, listo, por decir, digo así porque sí, también soy muy intelectual y tiendo a eso, a hacer como un escaneo, punteo, Bueno, yo practico la humildad y ahora, digamos, bueno, es reconocer por qué elegí suprimir, por qué, cuáles son las creencias que tengo respecto a la supresión. Y claro, yo, por ejemplo, decía, bueno, yo había, entre comillas, desterrado las que tenían que ver con, y estoy hablando de ahora, ¿no? Había desterrado las creencias que tenían que ver con que la farmacología era la única que me salvaba del dolor. Estoy hablando del dolor físico, hay otros dolores que tampoco queremos sentir y usamos otras cosas, pero bueno, por ahora estamos hablando del dolor físico. Y entonces cuando me fui a que tampoco ni el agua caliente, ni el baño de asiento, ni la comida como buscando boicotear ahí sutilmente para que corte un poco la cosa, algo así, tampoco, como que era una coherencia hasta que llegué al cuerpo. Y ahí me di cuenta que sí intentaba suprimir, que aquí se trataba ya de si se quiere, de una voluntad, digamos, que la voluntad
estaba actuando y mi voluntad se estaba expresando en decir, sí, la verdad es que no quiero sentir el dolor. Y entrar ahí, digamos, no, por eso digo cómo de pronto es siempre ir al yo real, siempre es ir al yo real, o sea, no hay forma de hacerlo esto por decir que querramos, como dice por ahí Iván, es muy complicado, parece muy complicado, pero es que no, siempre estuvo el yo real, o sea, siempre está, siempre estuvo, no lo reconocimos, no lo incluimos, no lo conocemos, no lo descubrimos, no sabemos cómo funciona. Entonces, de alguna manera, no deseamos tampoco conocerlo eh, y de alguna forma dilapidamos todas las oportunidades que tenemos de poder eh, sanar así como comprometidamente con el proceso, ¿sí? Por eso es que la nueva era tuvo ese magnetismo inmediato y tiene como que arrasa, digamos, porque claro, porque de alguna forma omiten todos estos procesos en la sanación y eh, en las fases, si se quiere, de no solo en la sanación, por decir, la sanación como final, quería decir, sino que en las subetapas o en los niveles que subyacen a eso. Para llegar a la sanación todavía ni llego, porque la emoción causal ni toqué. Todavía estoy con el dolor físico y viviendo simplemente lo que el dolor físico está expresando. Y tratando de dejar que me lo diga de alguna forma y escucharlo y hacerle ese espacio, digamos. Y bueno, atravesar. Yo sentía en esto de sentir la resistencia a eliminar la supresión. O sea, yo estaba manifestando la resistencia y es cómo libero la resistencia y atravesándola, digamos, sintiéndola. No hay, todo es atravesar, todo es sentir, todo es procesar, todo es involucrarse, comprometerse, ver qué es lo que hay, como dice AJ, del otro lado del túnel, como para que yo pueda decir, no, la verdad es que me quedo acá nomás, está bien, que espere allá. O sea, todo eso de alguna forma interviene al momento yo de vivir esta experiencia. Y bueno, yo llegué simplemente a la resistencia, o sea, yo en mi proceso personal no ahondé en otras cuestiones, estoy todavía de alguna forma sintiendo la resistencia a sentir el dolor, todavía aparece la supresión en esto de tender a la contracción, de tender sí, a cerrarme a la posición fetal. Ya no muevo las piernas, eso no. También de sentir un poco de miedo, digamos, por ejemplo, ahora cuando tuve el retorcijón, sentí un ratito ese miedo que puede manifestarse como temblor, que puede manifestarse como algo en la garganta, como bueno, cada uno lo vive distinto, como un llanto, escalofrío, escozor. O sea, sentirlo y dejar que justamente eh, esa expresión sea la que me libere de él. No la expresión, no hablo de la expresión verbal, sino que en la manifestación, incluso en el reconocimiento de eso, uno siente de alguna manera un alivio, porque abandona la lucha en cuanto a oposición, digamos. Mucho de lo que consideramos en la medicina como algo eh, sanador o que contribuye a la salud está basado en la lucha, y Hammer lo plantea justamente así, por eso es que su descubrimiento fue condenado, digamos, como suele
suceder con quien dice la verdad y pone en evidencia la incoherencia, la inconsistencia de otras verdades, entre comillas, que no lo son tal, porque si algo puede destituirla es porque justamente no era. La verdad es una, y en cuanto a eso es como que todos iríamos hacia el mismo punto, estaríamos yendo al mismo punto, así que no habría por qué confrontarla. O sea, una ya prevalece por sobre otra, digamos, eso no hay que ni demostrar, sí se lo demuestra, pero digo, no hay que validar. La validez está justamente en esta demostración, y Hammer lo hace científicamente, lo demuestra. Y también algo importante que contaba Iván es que, bueno, que por ahí el nombre Germánica que le dio el doctor también en una connotación, pero bueno, reconozco esto de que nuestro deseo de no ir más allá y de no explorar, y de simplemente, como decía AJ, experimenta. O sea, permítete esa salir de la inercia. Un día, cuando hablamos de deseo y voluntad en un vivo, no está entre los que subí a YouTube, pues subí los últimos nada más, pero hablamos de deseo y voluntad, y la diferencia de esta, para salir de la inercia, esto de que el deseo es justamente la fe, digamos, el yo proyectado al futuro. Quería algo que no me olvide antes de... Tenía algo anotado. Acá está, justo por eso me acordé cuando dije voluntad. Si usamos nuestra voluntad y el deseo, voluntad, condición álmica. Estoy así como estoy, mi cuerpo me está diciendo que hay una creencia basada en el error, que opera, que generó un daño, y que, bueno, estoy viviendo la ley de compensación, ¿no? Bueno, y asumo esto, lo interpreto, lo dejo manifestarse, pero al mismo tiempo esta voluntad puede potenciarse a partir de que el deseo y la fe, ¿verdad? El deseo, que es la fe, use eso para sentir, digamos, que era lo que yo un poco comenté en el estado al final, ¿no? Nosotros le pedimos a Dios que nos libere del dolor, y la gente hace cadenas, y le pedimos a Dios que libere la pandemia, que la termine y todo esto, cuando en realidad responde a un estado álmico colectivo a nivel planetario. Creo que si pudiéramos dimensionar el daño que causamos, la verdad, incluso con pandemia de por medio, con todo esto del miedo y el control y las influencias espirituales negativas, digamos, en contra del entorno, en contra del alma humana, sobre todo de la relación con Dios, que nos separan deliberadamente de conocer. También a Hammer, por ejemplo, queda como ahí, o sea, como que todo eso no se vela, se oculta, se queda como algo extraño, algo aislado, no sé, un evento particular, raro. Eso, en lo raro, ¿no? Y que de alguna forma también nos perdemos esto de desear sentir. Porque yo desearía sentir el dolor, y porque me estaría permitiendo la progresión hacia mi sanación. Es decir, si yo le digo recen por mí para que sane, digamos, que en definitiva, bueno, si digo que me permita sentir el dolor, también es para sanar, pero no para sanar en el estado idílico de lo que es recuperar la salud, sino realmente para hacer todo este proceso completo, ¿sí? Y que implique de alguna manera atreverme a esto que está bajo kilos de concreto seguramente, que es la emoción causal que generó este enojo, este no poder soportar.
una situación. Y si bien uno cree intuir por dónde iría, también esta confianza en el diseño de Dios y en el proceso de que se me mostrará la verdad con hechos. Yo no tengo el trabajo y el esfuerzo de hacer un caso de investigación para ver cómo llego y cómo y en qué momento de mi vida y qué, cómo y qué. Como que esto todo a partir de esa apertura, de esa predisposición, de esa disponibilidad y del recupero de la capacidad del alma de sentirlo todo al 100%, que es mi yo real. Porque si bien Dios no creó el dolor, Dios no creó el miedo, Dios no creó el enojo, son creaciones nuestras, digamos, en el plano físico, en desarmonía, por comportamientos, en desarmonía con la verdad y el amor, pero sí nos dio un alma capaz de sentir, o sea, nos dio un alma, no, somos un alma, que nos habilitó, digamos, como almas a sentirlo todo. No hay una emoción, ni siquiera en su estado de abrumación, que usa mucho AJ, sentirnos abrumados por el dolor, que sea, digamos, fatal en intensidad. O sea, no sería eso. Eso es justamente lo que se nos enseña desde pequeño al que a la mínima cosita ya 2 gotitas de esto. No, dale por las dudas, ya dale, si ya tiene 2 líneas, no, dale ahora, porque a la noche si le agarra es peor y qué sé yo, y esto, no, empezá nomás, fíjate que puede ser por esto, por lo otro, capaz le hizo mal esto, pero va con esto, a mí me resultó, bueno, todo eso desde pequeños, o sea, imagínense la desconexión con el alma que tenemos, que, bueno, en todos los planos, pero hablo respecto del dolor físico, ¿no? En todos los planos, no quiero decir en muchos aspectos, no sabemos que somos un alma, pero respecto al dolor y en el físico que no está incorporado. Y va a quedar de alguna forma esta apertura y esta recuperada, esta capacidad, ahí está, esta capacidad de sentir va a quedar recuperada al 100%. Y esa es la oportunidad que tenemos cuando nos enfermamos. Tenemos la oportunidad de resolver un conflicto que puede incluso tener larga data, pero que no representa una lucha, que no existe la lucha y el esfuerzo en el diseño de Dios. Nada de lo creado implicó que uno tenga que estar resolviendo cuestiones de una forma autosuficiente y de una forma solitaria, si se quiere, yo contra la enfermedad. Esta posición de lucha está haciendo incluso daño, y a todos quienes, el otro día yo compartí uno de los videos de AJ con Lani, que desarrolla una conversación a cómo procesar el miedo, y le dije cariñosamente a la persona que se lo recomendé, le digo que se lo comparta, que se lo enviaba a la psiquiatra, porque la había medicado contra el miedo, no va a ser la única, ¿no? Pero digo, todos los que participamos en esta, y yo estoy hablando de meses a esta parte, digamos, o sea, todo el tiempo anterior, todo el tiempo que usé y que anestesié dolores y que seguramente vendrán sucesivas compensaciones en cuanto a eso, a cada una de las circunstancias, pero por eso yo la primera, como dice Iván, pero quería decir que todos los que participan en este circuito perverso, si se quiere, tanto de la industria farmacológica como la de la medicina y la
la salud visto desde este lugar y que incluso basados en el miedo incluso con respecto a la muerte, que también eso es otro tema para tratar, digamos que realmente como no está el alma, no se sabe que no morimos, que hay una transición, que se deja el cuerpo físico, que hay un cuerpo espiritual y que el alma, digamos, el alma lo domina todo y que seguiremos nuestro trayecto por los otros planos y tendremos mucho tiempo para hacernos cargo, pero que está muy bueno empezar en hice muy bueno para abajo, pero no, al revés, quise hacerlo así. Algún espiritillo me está... que está muy bueno poder vivirlo aquí en la tierra y poder hacer uso de este privilegio de practicar la ley y el perdón en esta tierra, digamos, en este plano. Poder reconocerlo y poder hacerlo así como viene ralentizado, porque si llegaran todas juntas las compensaciones serían, la verdad, o sea, una tras otra, porque en pecado creo que es 24/7, más o menos andamos en esa estadística. Recordando el significado de pecado, cualquier comportamiento en desarmonía con el amor y la verdad. No me queda el tiempo para Ángelo porque soy respetuosa de los tiempos de todos. Quería leerles un pedacito de una cita que Ángelo... pero tengo un minuto, a ver si me lo permiten porque mi teléfono está bloqueado. Si me dan un minuto yo les leo. Ya después seguirán escuchando si alguien les leo un poquito. Si hay preguntas, no vi si hay preguntas. Leí lo de Marisol nomás. A ver si me puedo. Ahí se me escapó, porque como no tengo compu, no tengo que leerlo en el otro celu, viejito. Y acá está. Re viejito, no se dice. A ver si puedo leer. Acá está. Dice, le preguntan a Ángel sobre el dolor. Le preguntan, ¿te importaría describir un poco el proceso de anhelar y recibir la verdad de Dios cuando ya no tienes dolor? ¿Cómo es eso en el reino celestial? Pero antes de responder eso, Ángelo dice otra cosa. Dice, bueno, esa palabra dolor es un poco como la palabra muerte, y se ríe. Verás, si tan solo vas con el deseo, nunca vas a tener demasiado dolor, ¿lo entiendes? Y el participante le dice, no. Entonces él continúa. Si solo vas con el deseo y el amor por ti mismo, en el momento el dolor nunca va a ser insoportable. Tu deseo y tu amor siempre van a anular el dolor porque cada vez que tienes una experiencia y sientes dolor, se trata de lo que pasa después del sentimiento. Sabes que el dolor vale la pena. Habla del mundo espiritual, ¿no? Mira a ver si ya puedes no verlo como dolor, porque la palabra dolor es como que esto es duro, va a ser duro, va a ser un trabajo, vas a tener que luchar contra ello. La verdad es que si estás sintiendo tu emoción, no hay dureza en ello, simplemente estás en este estado en lugar del estado intelectual. ¿Te sirve de ayuda?
Sí, gracias, le dice. Entonces agrega J. Sí, muchas veces vemos el dolor como lo más importante y olvidamos los beneficios de la liberación del dolor. Después de un tiempo empiezas a ver el dolor no como un impedimento para tu crecimiento, sino en realidad como una parte a la que le das la bienvenida en tu proceso de crecimiento. Es hermoso, es un fragmento de... Bueno, Ángelo es una canalización que compartí también, que puse hace 2 semanas por ahí, pero les puedo compartir también el texto al final en un comentario. Bueno, así que muchísimas gracias por la compañía. Quería compartir la bitácora de hoy, la experiencia y esto, de abrirnos a la posibilidad de sentir, de sentirnos. Sí, estamos 100% capacitados para eso. Un abrazo enorme. Gracias, gracias.